Palabras más, palabras menos. De Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 4 de junio del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga. Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en el resto de nuestras plataformas digitales, vía TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. La comunidad internacional ayer estuvo muy activa en torno a la crisis venezolana. De hecho, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que Rusia había retirado la mayoría de su personal en Venezuela, así lo escribió en su cuenta en Twitter. Coincidió esa información con la noticia que comentábamos con ustedes, publicó The Wall Street Journal, sobre el retiro progresivo de personal de la empresa rusa de defensa Rostec. Hay que decir que esta empresa salió a desmentir el artículo, al igual que el gobierno de Rusia. Bueno, en esa situación estamos. Lo cierto es que la comunidad internacional sigue de cerca lo que está ocurriendo en nuestro país. La información extraoficial que manejaba The Wall Street Journal es que la empresa, citando fuentes que no fueron identificadas, consideraba que, la necesidad de acordar la salida, que el Nicolás Maduro estaba perdiendo la batalla, palabras más, palabras menos. El grupo de Lima finalmente se reunió con el grupo de contacto en Naciones Unidas, emitieron un comunicado conjunto pidiendo un papel más activo de la comunidad internacional sobre la crisis venezolana. Y en tanto eso ocurría, el general Hugo Carvajal publicó carta respondiendo a Nicolás Maduro la entrevista con Jorge Ramos. Él, recuerdan ustedes, dijo que lo había despedido de su equipo, de su gobierno, y él lo acusó de mentir. Incluso, como destaca el ABC de España, señaló a Maduro de gastar $500,000 en santería, lo cual es una barbaridad tomando en cuenta la crisis que atraviesa nuestro país. Y esto es cierto, esto es el dato que más le llamó la atención al periódico español. El general, investigado por distintos delitos, tráfico ilegal de drogas, solicitaba extradición por Estados Unidos, publicó una carta en su cuenta en Twitter respondiendo a las afirmaciones de Nicolás Maduro durante la entrevista de Jorge Ramos. Él escribió: me llamaste para volver a dirigir la contrainteligencia militar al quinto día de tu gobierno. Asumiste como presidente el 19 de abril y el 24, según Gaceta Oficial, ya habías firmado mi designación. Respondiendo a las afirmaciones, hace otras acusaciones muchísimo más graves, en nuestra opinión, sobre la responsabilidad de Nicolás Maduro en montar expedientes contra empresarios o incluso la muerte de venezolanos. En tanto eso era denunciado por el general Carvajal, se inició ayer un plan de racionamiento de gasolina en nuestro país, en varios estados, una decisión que, saben ustedes, no va a resolver el problema de fondo, como no ocurrió o no ha pasado en los estados fronterizos con Colombia, como Zulia o Táchira, pero en todo caso es insistir en el error. Es una locura pensar que haciendo las mismas cosas vamos a tener resultados distintos, pero es el mantra, digamos, de esta administración. Y la inflación continúa galopando y se refleja en los alimentos más que nunca. Vamos a tratar de establecer contacto con nuestros invitados justamente para hablar acerca de este tema, porque sobre la economía el equipo de Nicolás Maduro no dice prácticamente nada.
nos ha tocado enterarnos del dólar criminal que ahora publica el Banco Central de Venezuela, utilizando un poco la denominación que ellos han usado durante años. Ya roza los 6.000 bolívares, el paralelo está un poco por encima, y eso, como es natural, se refleja en los precios. El cartón de huevos en el mercado de Guaycaipuro, lo publicaba hace unos días el portal web El Efecto Cocuyo, ya llega a 28.000 bolívares. Este precio puede variar dependiendo del lugar donde usted vaya a comprar, pero en todo caso esa es la realidad. Y a diario suben porque estamos en pleno proceso hiperinflacionario, no se han tomado medidas para resolver el problema. Un kilo de carne molida costaba en el mercado de Guaycaipuro 21.900 bolívares. Esto es la mitad de un salario mínimo. Lo que implica, eso implicó una baja, dice el Efecto Cocuyo, de 22%. El pollo entero pasó de 9.400 a 8.990 bolívares. Y en el caso de la harina de maíz, se ha abierto todo un debate, pero forma parte de los alimentos y del sistema económico que afecta a Venezuela. También ha sufrido un incremento. Vamos a tratar de establecer contacto con nuestros invitados para hablar acerca de este tema. De hecho, el Pitazo, publicado en su cuenta en Twitter, el precio de la harina se triplicó en menos de 2 meses. De esto hemos hablado con los productores en este espacio, y la situación lamentablemente parece que no va a mejorar, porque a la falta de electricidad hay que sumar la gasolina, que es fundamental para prácticamente todos los procesos productivos de nuestro país, y concretamente el traslado de insumos y de los alimentos. El kilo de harina de maíz precocida se ubica entre 10.500 y 14.200 bolívares. Esto lo publica la página web de Efecto Cocuyo, del Pitazo. La harina de maíz de la reconocida marca venezolana reapareció en los mercados municipales, pero con un considerable aumento de su precio ante la eliminación del control cambiario impartido por el cuestionado gobernante Nicolás Maduro. Y es que todo tiene que ver, y sobre esto no se dice absolutamente nada, y lamentablemente, por lo que nos ha tocado ver, creo que tampoco van a decir. Si me permiten, chicos, vamos a hacer la pausa en tanto establecemos contacto con nuestros invitados. Tenemos al periodista especializado en el área económica, escribe en varios portales nacionales e internacionales, Víctor Salmerón. Víctor, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Mucho interés de conversar contigo acerca de varios temas, pero te pediría una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo con la inflación, y sobre todo en el caso concreto de los alimentos. Seguramente has visto tú la discusión que se ha abierto en redes sociales con relación a la harina precocida, la harina de maíz en Venezuela, y da la impresión que los ciudadanos, no comprenden lo que está pasando, lo que llevamos años sufriendo, y que ha reconocido, por cierto, el Banco Central de Venezuela. Tu comentario. Bueno, obviamente en el tema de la inflación ha quedado corroborado que Venezuela está sufriendo una hiperinflación para la economía. Un país sufre de hiperinflación cuando la inflación supera el 50% en un mes, y sale de esa enfermedad cuando transcurren 12 meses sin inflación de 50%, ¿no? Obviamente está claro que Venezuela está sufriendo un proceso hiperinflacionario que ha empobrecido a buena parte de la población, a pesar de que las cifras del Banco Central difieren en buena medida con las cifras, con las otras proyecciones que venía haciendo la Asamblea y toda una serie de bancos de inversión o de firmas como Ecoanalítica, etcétera. Allí el principal detalle es que, si bien el Banco Central corrobora con estas cifras el proceso de hiperinflación, también la subestimación pues parece estar en el peso que se le ha dado al tema de las cajas CLAP, por ejemplo, en la medición de la inflación. Al final la inflación es una medición de cuánto incrementan los precios, y depende mucho de los productos que tú utilizas, y si hay una serie de subsidios como los CLAP y les das un gran peso en la medición, pues obviamente eso tiende a tergiversar el número. Sin embargo, Víctor, hay datos que ofrece el Banco Central de Venezuela que dan cuenta de lo que ha ocurrido en nuestro país y las razones. Por ejemplo, el incremento de la liquidez. Hemos leído toda clase de análisis al respecto. Quisiera tu comentario, porque eso en buena medida explica el incremento de los precios en nuestro país. Te escuchamos.
Bueno, digamos, en Venezuela ha habido un proceso que podríamos como simplificarlo de la siguiente manera, ¿no? A partir de 2004, el gobierno venezolano estatizó cientos de empresas, maniató la capacidad de producir que tenía la sociedad y que tenían las empresas con una cantidad de regulaciones, controles de precio, controles de cambio, guías de movilización. Al mismo tiempo, pues no ahorró durante el periodo en que el petróleo se cotizó a niveles récord, no invirtió para aumentar la capacidad de producción de más barriles de petróleo, se endeudó de una manera alocada y gastó buena parte de los recursos en proyectos que están paralizados o a medio hacer. Entonces, en el 2014, el mercado internacional consideró que la deuda había adquirido magnitudes colosales y cerró el crédito a Venezuela. Ya en el 2014, mucho antes de este tema de sanciones, Venezuela había perdido el crédito internacional porque se veía que era una economía que se iba a pique por el mal manejo y que ya tenía una deuda colosal. Posteriormente vino el declive de los precios del petróleo y entonces, bueno, el gobierno, al verse sin ingresos y que además le había caído la recaudación de impuestos porque las empresas estaban recaudando muy poco, porque además la caída del ingreso en dólares obligó a recortar las importaciones y las empresas se quedaron sin materia prima para producir. Bueno, el gobierno comenzó a producir dinero, a crear dinero de la nada, eso aumentó la liquidez y más bolívares detrás de pocos productos, pues creó la ecuación perfecta para esta hiperinflación que estamos viviendo. Ahora, lo cierto es que esta decisión política del gobierno de incrementar exponencialmente la liquidez ha provocado justamente este efecto hiperinflacionario en buena medida, además de todas las razones que tú comentas, ¿correcto? Sí, y hay que agregar un detalle que me parece muy importante porque es lo que, digamos, lo novedoso en todo este panorama, que es que los 2 últimos meses la inflación ha estado por debajo del 50%, ha estado entre 30 y 40%. ¿Cómo se ha logrado eso? Lamentablemente no es una buena noticia porque eso se ha logrado a pesar de que el gobierno sigue creando dinero, pero se ha logrado estrangulando el crédito. El Banco Central, para tratar de secar parte de los bolívares que están en el mercado, le aumentó a la banca de una manera colosal las reservas, es decir, la porción de los depósitos que no puede prestar y que tiene que dejar congelados como una reserva. Eso ha hecho que no haya crédito prácticamente, las empresas no tienen crédito para pagar nómina, para tener capital de trabajo. Es verdad que eso ha ayudado a mantener el dólar con un aumento más lento porque hay menos crédito para comprar dólares, tanto en el mercado paralelo como en el mercado oficial, pero a un altísimo costo de aumentar la recesión porque es una economía que se está quedando sin crédito en medio de una recesión ya gigantesca. Las mismas cifras del Banco Central nos dice que entre el 2013 y 2018 la economía se redujo en un 52%. Eso hace que Venezuela entre en la lista de los 10 países que han sufrido la mayor caída de su PIB, es decir, el mayor recorte de su producción de bienes y de servicios y de lo que hace entonces toda una sociedad para producir en un periodo de 5 años entre 1960 y 2018. Es decir, ya Venezuela está en la lista de las mayores debacles económicas de la historia contemporánea, sin necesidad de un conflicto bélico, simplemente por el pésimo manejo de su economía. Víctor, con relación al tema del tipo de cambio, y yo lo llevo a la discusión que se ha abierto sobre el incremento del precio de los alimentos, insisto con esto, el tema de la harina de maíz especialmente sensible, el impacto que esto tiene, el reconocimiento del dólar criminal, como varias veces lo llamó en su momento Nicolás Maduro, hasta tanto empezó a publicarse en el Banco Central de Venezuela, ya roza los 6.000 bolívares, el salario mínimo se ha prácticamente pulverizado, pero lo cierto es que esta situación tiene una incidencia directa en los alimentos, buena medida importados,
Sin contar lo que está ocurriendo con el sector productivo de nuestro país, afectado no solo por la situación económica ahora, por la falta de electricidad y la escasez de gasolina. Quisiera tu comentario en torno a este tema. Bueno, evidentemente, a pesar de que el Banco Central ha estrangulado el crédito, el dólar sigue aumentando porque primero hay una gran demanda de dólares, o una demanda de dólares que sigue siendo mucho más alta que la oferta. En Venezuela, 98, 96 de cada 100 dólares ingresan por la venta de petróleo, y la producción de petróleo, es decir, la cantidad de barriles que estamos extrayendo y entonces que podemos exportar, ha caído de una manera dramática. Venezuela está produciendo alrededor de lo que producía en 1950, es la producción de petróleo actualmente, porque la producción de PDVSA se ha venido a pique. Ante eso hay una muy poca oferta de dólares y una demanda que no puede ser satisfecha, sea con el mercado oficial o en el mercado paralelo. Es decir, el problema ya no es tanto cómo se venden los dólares, sino que no hay dólares. Eso hace que las empresas tengan que recurrir a unos pocos dólares, las empresas que los tienen. Otras tienen que ir a ese mercado donde el dólar ha seguido aumentando por la falta de oferta, para obtener materia prima, empaques, toda una serie de insumos que necesitan para producir. Luego tenemos una economía que está dejando de producir, ya no tanto por problemas macroeconómicos, sino por falta de servicios. Es decir, es una economía con constantes fallas de electricidad, una economía con problemas severos para la distribución por la falta de gasolina, nuevamente por el caos en PDVSA. Obviamente todo eso tiende a encarecer los productos y a encarecer cosas tan sensibles como los alimentos. Ahora, ¿qué esperar en el corto y mediano plazo, Víctor? Porque está claro que el equipo de Nicolás Maduro, al menos es una percepción muy personal, no tiene la más mínima intención de hacer frente al colapso de nuestra economía, tampoco tiene, digamos, mucha capacidad de maniobra. ¿Qué podemos esperar en el corto y en el mediano plazo? Bueno, lamentablemente, primero, un gobierno que está cuestionado en su legitimidad, pues ya tiene un enorme peso para poder hacer frente a esta situación, porque esta situación necesita de crédito internacional, necesita de reestructurar la deuda. Entonces, principalmente tú necesitas ser reconocido por una cantidad de países y una cantidad de organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, para poder siquiera plantearte hacerle frente a esta situación. Ahora, obviamente, lamentablemente, esto no ha tocado fondo. Lo que decía antes, el declive del crédito, la caída de las importaciones, el impacto que ahora van a comenzar a tener las sanciones de Estados Unidos, la inestabilidad política, todo eso nos dice la caída de la producción petrolera, que ha caído 31% respecto a abril de 2018 y todo apunta a que podría seguir reduciéndose en el 2019, pues todo eso nos dice que lamentablemente la economía va a seguir reduciéndose este año y ahí están las proyecciones. Pues bancos como JP Morgan considera que la economía venezolana va a caer 10% este año, Barclays Capital 21% y Goldman Sachs 25%. En el tema de inflación, nuevamente, la buena noticia, entre comillas, ha sido que se ha moderado entre 30 y 40% al mes, lo cual sigue siendo una tasa de inflación muy alta, pero al costo de acabar con el crédito, de golpear el crédito en momentos de una recesión, ¿no? Ahora, Víctor, tenemos que hacer una pausa, peor policía. Yo te rogaría, no sé cómo estás de tiempo, permanezcas unos minutos más, porque comentábamos con los amigos oyentes y lo hemos hablado con los representantes del sector ganadero, de producción de alimentos en nuestro país. Esto de la escasez de gasolina va a tener un impacto, ya lo tiene. No solo en la producción, el traslado de los insumos a buena parte del territorio nacional. Yo te pediría un comentario y lo uno con este racionamiento otra vez
por número de cédula que se ha impuesto a partir de ayer en varios estados del país, una receta que no es nueva, que ya lleva mucho tiempo, sobre todo en los estados fronterizos, que no ha resuelto en absoluto el problema. Yo te pediría un comentario al respecto, el impacto que esto va a tener en la práctica. Creo que los cálculos de todas las firmas que tú mencionabas no tenían en cuenta o no habían tomado en consideración justamente lo que está pasando con el combustible en nuestro país. Al regreso de la pausa, en la medida de las posibilidades, te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica. Nos acompaña el periodista Víctor Salmerón y yo dejaba una inquietud a propósito de lo que puede ocurrir en el corto y mediano plazo, producto de la escasez de gasolina. Yo le decía a Víctor que todas las firmas, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, creo que no habían tomado en cuenta en sus cálculos y proyecciones el impacto que podía tener la escasez de combustible en Venezuela. Pero hay datos elocuentes, Víctor. Azogata decía, me parece que ayer, la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, que la producción de carne y leche en esa entidad había registrado una caída de 70% por fallas de suministro de combustible y energía eléctrica. ¿Qué opinas tú? Te escuchamos. Bueno, sí, lamentablemente Venezuela está pasando de una crisis por razones macroeconómicas, digámoslo así, por lo que decíamos, por la pésima administración que hizo el gobierno del expresidente Chávez y de Nicolás Maduro, del boom petrolero, de un país que no ahorró, que no invirtió, que hizo todo para golpear la capacidad de producir, a un país que no puede producir porque no tiene cómo. Es decir, si tú no tienes energía eléctrica, ya el tema macroeconómico comienza a quedar en un segundo plano, aunque no esté resuelto, porque simplemente sin energía eléctrica es imposible que las plantas funcionen. Si tú no tienes combustible, es imposible distribuir los pocos productos que están saliendo de esas plantas. Y entonces la economía está pasando de una crisis por razones macroeconómicas a una economía que no puede producir porque no tiene cómo. Y ese no tiene cómo tiene mucho que ver también con el déficit de inversión, con no haber invertido para mantener a tono la capacidad de producir energía eléctrica que tiene Venezuela,
durante el tiempo del boom petrolero. Hay una cantidad de inversiones que no se hicieron, razones como la corrupción que hicieron que muchas de esas inversiones simplemente no se realizaran porque el dinero se perdió, y lamentablemente eso se suma a una caída que ya viene siendo muy fuerte. Para que tengamos una idea, entre el 2013 y el 2018, la producción de la industria en Venezuela, la industria que es un sector clave para generar empleo, para producir prosperidad, para atraer inversión extranjera, bueno, la industria cayó 76%, la producción en la industria. La producción en la construcción se redujo 95%, es decir, que un sector que es el que genera mayor empleo está prácticamente paralizado. Ese es un sector donde el tema de combustible, de energía eléctrica también, por la parte de que requiere cemento, y el cemento es una industria que es intensiva en el uso de energía eléctrica, pues también puede verse afectado. Entonces, ciertamente, todo eso lo que confirma es que en el 2019 la economía venezolana va a seguir cayendo, lo cual va a ser realmente una de las mayores caídas que se ha visto en la historia contemporánea. Como decía, ya la caída de Venezuela en los últimos 5 años lo coloca en el ranking de las principales debacles económicas. ¿Con quién está allí? Bueno, está con países que en buena parte han tenido conflictos bélicos: Liberia, Georgia, Azerbaiyán, Libia, Ruanda, Armenia. Entonces, realmente la debacle que está ocurriendo con la economía venezolana ya va a ser ciertamente de unas connotaciones históricas y muy relevantes para lo que es el continente. En este contexto, Víctor, ¿qué impacto puede tener esto de racionar la gasolina por número de cédula? Quisiera tu comentario, tomando en cuenta, insisto, los experimentos fracasados del chip, o incluso otro tipo de metodologías que han tratado de establecer en estados fronterizos con Colombia. Te escuchamos. Bueno, evidentemente lo que hay es un déficit de gasolina por la situación de las refinerías, porque ya a PDVSA se le hace más complicado, por el tema también de las sanciones, obtener los 100.000 barriles diarios de aditivos, de componentes que le estaba enviando a Estados Unidos. Ante eso ya no hay suficiente gasolina, y bueno, la etapa posterior a la falta de algo, al déficit, es el racionamiento. Yo creo que ciertamente es inevitable que eso suceda, es inevitable que la calidad de vida de la población descienda aún más, porque a los problemas que ya tenía se va a sumar un racionamiento de combustible que en el interior ya era común, solo que ahora lo estamos viendo en ciudades más grandes o en ciudades como donde ciertamente era mucho menor el impacto en el racionamiento de combustible. Pero yo que por cosas de trabajo estuve yendo al interior en los últimos meses, pues veía como en estados como Portuguesa, por ejemplo, en ciudades como Guanare, como Acarigua, era común colas de hasta 4 y 5 horas para cualquier persona para poder obtener la gasolina para su vehículo. Lo que está ocurriendo es que el déficit es mayor y el racionamiento está llegando a zonas del país donde no había llegado, ¿no? Ahora, Víctor, ¿cómo escapar de allí? Pues suena muy difícil, porque no hay ahorita las condiciones para aumentar la oferta de combustible. ¿Hay racionamiento que pueda resolver, por ejemplo, el regalo del combustible en nuestro país? Da la impresión que no. Es decir, creo que el colapso es el destino de todo esto, porque es que no hacen absolutamente nada. Yo quisiera tu comentario. Además, están todos los incentivos para que la industria o, digamos, la actividad del contrabando se mantenga. Quisiera tu opinión. Claro, el tema al final es un gobierno que no tiene cómo detener este deterioro, que no tiene cómo hacerlo. Primero, porque no tiene reconocimiento internacional. Segundo, porque tampoco ha tenido nunca un plan para poder enfrentarlo. Recordemos que no hace mucho, en agosto del año pasado, el presidente Maduro lanzó lo que llamó el Plan de Prosperidad y Relanzamiento de la Economía,
Ahorita ha entrado en una etapa donde dice que va a escuchar a las comunidades para entonces tomar nota de las cosas que tiene que corregir y relanzar la economía. Es decir, ya el plan aquel de agosto, donde hubo un bombardeo de cadenas, donde hubo el lanzamiento del petro, donde se dijo que el presidente dijo textualmente que había encontrado una fórmula mágica para resolver el tema de la hiperinflación. Pues todo aquello obviamente quedó en el pasado. Ese era un plan que no tenía la mayor posibilidad de éxito. Ahora vamos con una economía mucho más golpeada a otro experimento que no tiene ninguna posibilidad de éxito, entre otras cosas por algo fundamental. La única manera de que Venezuela salga del túnel de la recesión y la hiperinflación es que obtenga facilidades para producir, que logre importar materia prima, insumos para las empresas y que logre la industria petrolera detener la caída de la producción y obtener también lo que necesita para comenzar a producir. En ese sentido es como un carro que no tiene gasolina para andar, como ha dicho el profesor Hauman. Entonces, eso no se soluciona sin un crédito internacional de grandes dimensiones que el país tiene que negociar. Para eso necesita un gobierno que sea reconocido, necesita un plan que sea aceptado por los países y por los organismos multilaterales, para entonces aliviar el peso de la deuda, conseguir ese financiamiento, un crédito en dólares que te permita entonces comenzar a producir y comenzar a salir de la situación en que estás. Sin eso no va a haber ninguna posibilidad de éxito y es allí donde el gobierno de Maduro no tiene tampoco ninguna posibilidad de lograrlo, ¿no? Finalmente, Víctor, y te agradezco por tu tiempo, sobre las previsiones de la Agencia de Información de Energía de los Estados Unidos, como es natural, ellos hablan de una caída de la producción en Venezuela que se va a prolongar incluso hasta el 2020. Yo quisiera tu comentario, porque, ciertamente en las actuales condiciones parece que lo que viene es el deterioro, con el impacto social que esto tiene e incluso para la región. Yo quisiera tu opinión, tu análisis acerca de este tema y el impacto que ha tenido la corrupción también para entender lo que está ocurriendo en la principal industria de nuestro país. Ayer la agencia de noticias Reuters informaba de una investigación que involucra a más de 21 funcionarios, 16 han asumido su responsabilidad en un esquema de sobornos. Para ello han pedido a la nueva junta directiva designada en Citgo información. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, yo diría, para resumir, que las consecuencias económicas de la revolución bolivariana yo creo que se podrían resumir en lo siguiente: en haber golpeado fuertemente todas las áreas económicas distintas al petróleo y tener en un proceso de enorme deterioro justamente a PDVSA, que es lo que garantizaba esa producción de petróleo. Como decía antes, la producción de petróleo ha caído alrededor de lo que era en los años 1950. Eso nos explica, creo que a muchos venezolanos, el empobrecimiento tan grande que ha habido. En eso ha jugado un rol importante, yo creo, la falta de profesionalismo en el manejo de la industria petrolera, también la corrupción, personajes como Diego Salazar, por ejemplo, que era primo de Rafael Ramírez, señalado hoy por el mismo gobierno de corrupción, quien manejó el tema, fue asesor, entre comillas, del tema de los seguros en PDVSA, casos de corrupción escandalosos como los que han salido a la luz pública, donde PDVSA se endeuda en bolívares y luego paga esos créditos con dólares a unas tasas realmente obscenas. Todo esto, y ahora vemos una industria manejada por personas que no tienen ninguna trayectoria en el sector petrolero, que son personas que vienen del mundo militar, como es el presidente actual de PDVSA. Todo eso obviamente habla de un deterioro muy grande en lo que era el corazón de la economía venezolana, que era la producción de petróleo, que era el negocio petrolero. Lamentablemente, como decía, esto ya tiene en alerta a muchos países, porque esto puede indicar que factores como la emigración se acentúen
y la caída en la producción de petróleo de Venezuela realmente es un factor que ha tomado por sorpresa a muchas firmas. Esto lo conozco porque muchas pensaban que podría estabilizarse alrededor de 1 millón de barriles diarios. Ya hay proyecciones que hablan de que podría descender este año alrededor de 500.000 barriles, hasta 500.000 barriles diarios, lo cual ciertamente haría de Venezuela un país con la producción de petróleo prácticamente igual a la que tiene Colombia hoy en día. Entonces creo que eso nos habla del enorme deterioro que está sufriendo el país y como decía antes, el drama aquí es que no hay nada que pueda hacer desde mi punto de vista la administración de Nicolás Maduro para detener ese descenso. Víctor Salmerón, gracias por atendernos, acompañarnos. Es periodista especializado en economía, autor de los libros La economía del caos y Petróleo y Desmadre. Escribe en portales nacionales e internacionales expresando opinión acerca del tema que desarrollamos la mañana de hoy. Tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica, el impacto que esto tiene para los alimentos. Corregimos, efectivamente, el plan de racionamiento no es por número de células, sino por número de placa, pero el resultado es el mismo. Yo insisto con esto, es una locura pensar que haciendo las mismas cosas vamos a tener resultados distintos. Esto ya se aprobó en el caso concreto de los estados fronterizos, el chip de la gasolina, y no ha resuelto en lo absoluto el problema de fondo en nuestro país. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Escalada. ¿Solo subir paredes? Para los amantes del deporte al aire libre, la escalada es una modalidad fascinante que reta la adrenalina y la condición física. Para profesionales de salud como los terapeutas ocupacionales, es una herramienta de trabajo. Hoy te traje la postura de la terapeuta ocupacional Yoxenia Barrios para que nos explique los beneficios de practicar la escalada en los niños. Los terapeutas ocupacionales promueven la salud a través de la ocupación y en el caso de los niños, su ocupación es jugar. Como terapia, ellos utilizan la pared de escalar para proporcionar al niño estímulos sensoriales provenientes de la contracción muscular, la presión que reciben las articulaciones, la tensión que produce la fuerza de gravedad, que sumados producen un gran resultado, la planificación motora. Los niños que utilizan la pared de escalada desarrollan la capacidad para planear y ejecutar actividades especiales, aunque nunca hayan sido realizadas. Todo gracias a la información sensorial grabada en su memoria corporal. Recordando que los niños aprenden a través del movimiento, escalar paredes es una gran ayuda para apoyar la maduración física y sensorial del niño. ¿No tienes pared de escalada? Media hora de juego en un parque tradicional también cuenta. ¿Quieres estimular la maduración de tus niños? Dale experiencias de movimiento de calidad. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el economista Francisco Faraco. Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, María Alejandra. Un saludo para ti, para toda la gente en el estudio y para tu audiencia. Gracias por compartir con nosotros. Yo le pedí una valoración acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, el impacto que tiene la escasez de gasolina y en el impacto concretamente en el sector alimentos. ¿Qué puede decirnos? Mira, María Alejandra, este es un país que se mueve con gasolina. Las personas y las mercaderías se mueven con gasolina. Todo lo que, por ejemplo, todos los vegetales, buena parte de los vegetales que se consumen en Caracas vienen de los Andes. Sin gasolina no comeremos más vegetales, no comeremos más carne, porque en Caracas no se produce nada. De productos de primera necesidad no se produce muy poco, por no decir que nada. Ahora, yo creo que la escasez de gasolina pone en evidencia el enorme fracaso de un país que se dice potencia petrolera. Venezuela desde hace desde 100 años, Venezuela era un país petrolero. Hoy en día Venezuela es un ex país petrolero. Hoy llegamos a producir casi 4 millones de barriles. Hoy en día producimos 700.000 barriles. ¿Gracias a quién? Gracias a Chávez, a Luis Rodríguez Araque y a Rafael Ramírez y a Maduro, por supuesto. Pero los que iniciaron este desastre fueron Chávez y a Luis Rodríguez Araque. Entonces, no podemos joder nada de ellos porque ambos fallecieron. Pero a Rafael Ramírez y a Maduro sí tienen que responsabilizarse por esto. Entonces, ¿cómo es posible que Venezuela, que fue un país petrolero, que fue la bomba de la estación de servicio de la Segunda Guerra Mundial de las tropas aliadas, hoy en día estemos pasando necesidad por gasolina, queroseno, aceite, porque precisamente ellos abandonaron o se robaron las legales para manejar eficazmente la refinería petrolera. El centro refinador Paraguaná fue en su tiempo el centro refinador más grande del mundo, refinaba más de 1 millón de barriles al día. Hoy en día el centro refinador Paraguaná refina algo así como 50.000 barriles. Entonces, bueno, esto merece que se le abra un juicio a toda esa gente. Si esto fuera un país serio, pero nosotros no somos serios. Somos unos mamadores de gallo, lo que sea, pero no somos serios. Entonces, y abrir un juicio aquí es perder tiempo porque el Poder Judicial está en manos del gobierno. Entonces, aquí se abre un juicio muchacho porque pensó mal. Entonces, es un magnicidio en grado de tentativa, pero lo pensó, no llegó a hacerlo nunca. Entonces, para eso hay tribunales, aquí hay jueces, hay fiscales, de todo, pero para investigar qué pasó con la industria petrolera, que era la industria que nos daba de comer, que era la industria que nos daba todo. Para eso no hay investigación. Para eso se resuelve con una palabra mágica, con 2, saboteo y bloqueo. Bueno, lo cierto es que no hay racionamiento de gasolina que pueda resolver este problema, en tanto se regala prácticamente el combustible en nuestro país. No hay industria que aguante una política de esa naturaleza. ¿Qué opina usted?
No, hay dos regalos. El regalo que nos hacen a nosotros los venezolanos, porque no cobran la gasolina, siendo que la gasolina en todas partes se cobra y se cobra fuerte, con la gasolina se le agrega una serie de impuestos, etcétera, en otros países. Pero es que además que no hay gasolina, de que hay racionamiento de gasolina, además de eso, no usted va a un litro de aceite y no lo consigue, va como dos litros de aceite y no lo consigue. No hay nada. Venezuela está, antes decíamos que es una falla sistémica, no, hoy en día es un colapso sistémico. En Venezuela no hay agua. Aquí en mi casa tenemos 26 días que no recibimos agua, antes tuvimos 44 días que no recibíamos agua. La luz, uno cuando le da al botón para encender la luz, le ruega a Dios de que encienda. No hay la comida a unos precios que no son accesibles para la gran mayoría de los venezolanos. Pero ahora el sábado sale Aristóbulo Isturi a defender los CLAP, como si alguien estuviera atacando a los CLAP. Entonces, bueno, a defender los CLAP, que efectivamente es la manera que tienen de amarrar a la gente a la política del gobierno, repartir la comida. Eso se ha hecho en otros países también. Claro, lo que no se ha hecho en otros países es que una élite, un grupito se beneficie de la debacle que ellos mismos han provocado. Y hablo concretamente del esquema de corrupción que han denunciado medios de comunicación nacionales e internacionales y que investigan las autoridades de los Estados Unidos. Sí, mira, sin duda alguna que la gran actividad del gobierno es la corrupción. Mire, por ejemplo, un ejemplo sencillo, pero que yo creo que es elocuente. ¿Por qué no llega agua a las casas aquí en esta urbanización? ¿Por qué los empleados de Hidrocapital no abren las llaves? Porque eso le da un mercado enorme a la gente que tiene cisternas. Y la gente que tiene cisternas pica con ellos, de buen seguro, pica con ellos, pica con los guardias que están en el llenadero. O sea, de no darle servicio a uno, emerge un mercado, un negocio, que puede llamarse negocio, que a uno lo expolien, le cobren $200 por la cisterna, eso puede llamarse negocio. Eso es lo que es un atropello, una vagabundería. Entonces, la ausencia de servicios públicos abre infinitas fuentes de corrupción. En este contexto, ¿cómo se explica, y lo hemos hablado con nuestro invitado en otras oportunidades, que Venezuela siga enviando petróleo a Cuba en las condiciones más favorables, o regalando directamente el combustible, el petróleo a la isla? Están subyugados, están enamoradísimos los cubanos, porque de otra forma no se explica. La única explicación es esa, porque le dan lo que no dan los cubanos, los médicos comunitarios, los médicos cubanos, ya no hay aquí en Venezuela. Asesores militares, yo creo que en Venezuela hay militares para lo que tienen que hacer, hay asesores muy buenos. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque están subyugados por los cubanos, más nada, como una mujer bella y rica que se casa con un hombre viejo y feo. Bueno, ¿por qué? Porque no se dejó seducir por él. Entonces, eso es todo. Los cubanos sedujeron al alto mando político militar venezolano. Los sedujeron y han caído a sus pies sonrojados de pasión. Bueno, tanto lo sedujeron que, según el general Hugo Carvajal, esta es una acusación que él hace en su cuenta en Twitter, la prensa española lo ha destacado, Nicolás Maduro se llegó a gastar $500,000, es una barbaridad, supuestamente en santería en Cuba. Yo no sé si eso será cierto, pero en todo caso, al margen de ese detalle, yo quisiera un comentario de nuestro invitado sobre las cifras del Banco Central de Venezuela y la explicación por la cual publican esos datos que reconocen la debacle económica. Agencias como Reuters aseguran que China convenció a Nicolás Maduro de hacerlo para evitar que se abriera una discusión sobre su legitimidad en el Fondo Monetario Internacional. Quisiera su opinión y la necesidad de crédito que va a necesitar, que vamos a necesitar en nuestro país para hacer frente a esta crisis. Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, el Banco Central publicó la cifra porque no le quedó más remedio. Después de maquillarla con el mejor maquillaje del mundo, pues esas cosas que usan las damas para maquillarse. Primero, las cifras
que realmente importan, ¿verdad? Es un cuadro que se llamaba Inversión, algo así, que es donde aparecía el origen y destino de las divisas. Bueno, ese cuadro no se publicó, ni se va a publicar. Los índices de precios por sectores, por actividad, tampoco se publicó. O sea, el Banco Central publicó lo que a Nicolás Maduro y a Cilia Flores le pareció que era publicable, y a los cubanos, por supuesto, que son los que en última instancia deciden esas cosas. Ahora, esto no nos va a ayudar a nosotros en absoluto a conseguir crédito. Venezuela necesita, si Argentina solicita un crédito, siendo un país que produce sus propios alimentos, 50.000 millones de dólares, bueno, el de Venezuela debe dar, quién sabe, de 80, 100 mil millones, pero es que no nos van a dar. Venezuela no es sujeto de crédito, porque el crédito descansa en la confianza que te merezca el deudor, y Venezuela no le da confianza a nadie, y Rusia tampoco puede dar esos reales porque a Rusia le está pasando aceite, y los chinos pues no están para eso. Los chinos le debemos 80.000 millones de dólares. Entonces eso no es concha de ajo. Los chinos no van a carnaval con los reales. A los chinos les cuesta mucho trabajo generar $1 por concepto de exportación, y mucho menos ahora que tienen ese conflicto con los Estados Unidos en todas las materias, porque la verdad es que en todos los órdenes de productos, China, los Estados Unidos está guerreando con China, pues en términos comerciales. Entonces no vamos a conseguir crédito, nadie nos va a dar crédito, y vamos a seguir cayendo, y a la final aquí se convocará, así como en las cárceles hacen lo que llaman ellos coliseos, que se golpean unos a otros. Aquí nos iremos a matarnos unos a otros, a comérnosla. Aquí viene hablando una comezón entre nosotros mismos. Pues aquí no hay nada. Aquí te va a comprar un kilo de carne y eso le cuesta 2 salarios mínimos. Usted va a comprar un medicamento y si lo consigue le cuesta 1 o 2 salarios mínimos. Entonces, el venezolano tal como está no puede vivir. Entonces estos hablan de vivir viviendo, se va a vivir muriendo, porque es la única cuestión. Entonces ahora inventó Maduro que los niños de JM de los Ríos que no le han hecho trasplantes, no han generado las condiciones para ellos, pero lo van a mandar para Cuba. Espero que no lo metan en la misma clínica que ellos montaron allá para Hugo Chávez. Hugo Chávez se ve el lujo de que le montaran una clínica para él solo. Y ahora entonces van a meter a esos niños para allá. Y bueno, espero que no vengan como vino Chávez en el cajón de madera, porque la verdad es que cancelado, cubana, la verdad. Lo cierto es que efectivamente en estas condiciones y con este equipo Venezuela no tiene solución. La crisis económica no tiene solución. Francisco Faraco, gracias. Cada día será peor. Gracias como siempre por atendernos y acompañarnos. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos agotó el tiempo. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Chargaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos por todos los medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.